Bueno, les voy a hacer un breve resumen de lo que estoy haciendo, sobre todo en ciencia ciudadana, para el monitoreo costero, que es en lo que me he dedicado más en los últimos años. Primero, bueno, ya un poco ha dicho eh, Janet, ¿no? El nombre, sí. Sobre mi formación académica, pero bueno, les comento. Soy licenciada y doctora en geografía, como bien dijo, pero ¿por qué la geografía? Siempre me gustó lo que era todo el tema de costas, playas, sobre todo las playas de arena me llamaban mucho la atención, porque cuando uno habla de playas, habla básicamente de tres esferas, digo yo. Por un lado tenemos la litósfera, la atmósfera y la hidrosfera. Es decir, en un mismo lugar está el viento, ¿sí? En continua dinámica e interacción con lo que es el agua y además con lo que es la arena de la playa. Y están en tal interacción que en pocos minutos, en pocas horas, pueden cambiar rotundamente de forma, de movimiento, de lugar, de todo, solo con estas tres. Por ejemplo, uno de lo que más podemos ver es cuando hay un médano, ¿sí? O una duna costera, y hay mucho viento, ¿y qué pasa? Si la duna no tiene vegetación arriba, que la cubra, que la fije, esa duna se va a mover. Entonces, eso simplemente puede pasar en pocas horas, si el viento es muy fuerte y siempre del mismo lugar. Entonces, eso es una dinámica continua. Pero además, porque con esto podría haber hecho geología, pero oceanografía, pero también a todo eso, como si toda esa dinámica fuera poco, le incluimos al hombre. Que el hombre con toda esta dinámica que ya hay naturalmente viene y construye arriba de todo esto, y tal es así su impacto que puede cambiar rotundamente todo lo que fuera, ya sea el viento, el agua o esta arena que está moviéndose. Entonces yo digo, bueno, genial, de mi licenciatura la hice sobre una playa y estaba estudiando toda esta dinámica y un poco con el turismo, cómo estaba este hombre dentro de la dinámica de la playa. Pero cuando comienzo mi doctorado, yo digo, quiero un poco más para ver cómo puedo hacer para ayudar a estas playas. Es así que me encuentro con el tema de manejo costero. Entonces mi doctorado, muy contenta, lo empiezo con el tema de manejo costero integrado, todo muy lindo, pero empiezo a notar que ya me faltaba algo más para poder hacer un buen manejo costero integrado de estas playas que yo estaba estudiando. Y ahí es donde empiezo a ver que yo desde mi oficina, desde mi computadora o desde mis pocas visitas a la playa, porque uno no, salvo que uno viva en la playa, y no sería mi caso de las playas donde estudio, estoy muy cerca, estoy a poco menos de 100 kilómetros, pero no estoy todo el día ahí, no vivo los problemas que vive los ciudadanos que están ahí, los habitantes de esa localidad costera. Entonces, empiezo a darme cuenta que desde mi oficina no lo tengo todo resuelto, y que para hacer un buen manejo costero faltaba una palabra, que era el manejo costero participativo, es decir, darle una participación no solo a los científicos, lo cual es muy necesario, sino también a las personas que viven ahí. Es por eso que empiezo todo esto del manejo costero participativo y a su vez poder involucrar al ciudadano en lo que es la investigación. Por eso también está muy relacionado los lugares donde yo trabajo. Como bien dijo, soy investigadora asistente dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero estoy dentro del Instituto Argentino de Oceanografía, que es perteneciente al CONICET, donde no solo somos geógrafos, sino que también hay oceanógrafos, hay geólogos, hay biólogos, hay químicos, y lo bueno que tiene este lugar es que todos trabajamos en conjunto, entonces muchos de nuestros estudios son multidisciplinares. Después también soy profesora adjunta con dedicación exclusiva en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, que dentro de este departamento, además de estar las carreras de Geografía y Turismo, está la carrera de Oceanografía. Es por eso que doy materias para Oceanografía,
y para geografía. Por eso también tengo mucha interacción con lo que es los oceanógrafos, y por eso también mi dedicación a lo que es toda la geomorfología y dinámica costera. Y por último, como vengo insistiendo, las playas me llaman mucho la atención, y así logré encontrar esta red iberoamericana, ProPlayas, donde hay nodos científicos, nodos empresariales y nodos de la sociedad civil, que era un poco involucrado a todo lo que yo estaba buscando estudiar. Entonces me uno a esta red y quedo como líder del nodo científico C56 de la ciudad de Bahía Blanca, que es uno de los 2 nodos que hay en Argentina. Bien, hasta ahí tenemos dónde trabajé, por qué estudié lo que estudié, pero ¿por qué llego tanto a la ciencia ciudadana? O sea, ahora lo que por ahí les voy a hacer es un poquito de historia, como para que ustedes vean en qué proyectos sobre todo trabajé y cómo es que llegué al proyecto de hoy. Más o menos, si bien mis estudios en la costa y en lo que es manejo costero empiezan mucho antes del 2012, empiezo a tener real participación en proyectos concretos participativos cuando ingreso en el proyecto internacional COMETLA, ¿sí? Son las siglas en inglés, que en realidad sería Gestión Comunitaria Participativa de los Desafíos Ambientales en Latinoamérica. Este es un proyecto que fue subvencionado por la Unión Europea, porque participaba la Universidad de Córdoba en España, y en este proyecto éramos 3 países. Estaba México, estaba Colombia y estaba Argentina. Acá se trataba de ver casos estudios en diferentes ambientes para que veamos cómo la gestión participativa de las propias comunidades se gestionaba sus propios ecosistemas. Por ejemplo, en México era la comunidad de Comaltepec y cómo gestionaban los bosques. En Colombia estaba la comunidad de las comunidades negras y cómo gestionaban los ríos. Y en Argentina estábamos dentro de la provincia de Buenos Aires, con la zona del estuario de Bahía Blanca. Acá es donde yo estoy viviendo, donde tenemos el Instituto de Oceanografía, la Universidad Nacional del Sur, y también es un estuario que se llama Estuario de Bahía Blanca, y su zona de influencia, que hay unas playas arenosas un poco más al este, y estudiamos toda esta zona sobre cómo gestionaban las comunidades las zonas costeras. Acá teníamos comunidades de pescadores artesanales y además comunidades, sobre todo que eran las que yo más estudiaba, que eran las playas que se dedicaban más que nada al turismo de sol y playa. Entonces, acá por primera vez logro tener llegada, pero como científica, hacia las comunidades, y logro también esa retroalimentación, es decir, que las comunidades sientan que los científicos, las comunidades locales sientan que los científicos éramos una herramienta de ayuda para ellos. Entonces así, tanto las comunidades y los científicos de Colombia y de México pudieron viajar a Argentina para poder no solo escuchar a las comunidades locales de acá, sino que también ellos puedan contar cuáles eran sus experiencias en sus lugares, y poder sacar cada uno lo mejor del otro, ¿sí? De las otras experiencias de los otros países, para poder aplicar pequeñas cosas dentro de nuestras comunidades. Así logramos, bueno, los científicos muchísimo, porque pudimos hacer eh, mucha investigación, pudimos elaborar muchas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, porque fue muy beneficioso, sobre todo en Argentina, porque se abrieron canales de diálogo que nunca estuvieron, sobre todo entre los tomadores de decisiones y las comunidades de pescadores artesanales. Antes nunca habían tenido la posibilidad de estar en un mismo lugar con los tomadores de decisiones, y eso generaba muchos conflictos, los cuales fueron solucionándose de a poco y generando canales de diálogo que existen hasta hoy en día. Por lo tanto, no solo nos quedamos los científicos, las comunidades y los tomadores de decisiones con palabras escritas en un papel y publicadas en revistas internacionales, sino que además se lograron cosas concretas, sobre todo que ayudaron tanto a las partes que podían tomar decisiones, como también a los que podían recibir esas decisiones
que se tomaban en cosas concretas, en beneficios concretos para ellos mismos, como por ejemplo algunas líneas de créditos, etcétera, que se pudo abrir a las comunidades de pescadores y que ayudaron muchísimo. Así que esto fue un poco mi experiencia dentro de este proyecto y cómo empecé a ver que existía todo esto. Después, en ese mismo año, en el 2012, ya casi 2013, a raíz de que todo este proyecto de Comet Lab empieza a tener mucha difusión por los medios locales y nacionales, regionales, otras localidades costeras se empiezan a comunicar con nosotros, pero para ver si podíamos hacer algo similar. Pero hubo una en especial, que es la Asamblea Ciudadana llamada En Defensa del Médano Costero. Esta es una asamblea que en realidad es como una unión de diferentes personas que en el 2010 se reúnen porque con un mismo objetivo, que era frenar un emprendimiento enorme inmobiliario que estaba construyendo sobre el Médano Costero, y los vecinos de ahí que estaban viendo que las máquinas estaban arrasando con el Médano Costero empiezan a reunirse y decir, bueno, ¿por qué están acá? O sea, no pueden construir todo esto tan cerca del mar, no pueden sacar estos médanos enormes que hay, muéstrennos qué es lo que tienen. Como no podían mostrar nada, ellos mismos empiezan a hacer, a quedarse sobre el Médano Costero, a hacer como se quedaban a la noche con tiendas de campaña, etcétera, y se quedaron durante meses. Ahí no había diferencia entre los vecinos de clases sociales ni nada por el estilo, y se unieron todos con el mismo objetivo de frenar estas máquinas, y algunos de ellos eran abogados, empezaron a presentar amparos para poder frenar todo, y bueno, luego de unos meses de estar ahí, lograron frenar todo esto, e incluso hace poco salió ya que ganaron ya completamente, imagínense que desde 2012 están con esto, ya ganaron completamente de que ese emprendimiento inmobiliario ya no puede hacer eso ahí porque no tenían los papeles, no tenían ningún estudio de impacto ambiental ni nada por el estilo, y además que estaban demasiado cerca de la línea de costa y no está permitido. Entonces, ellos como que se dieron cuenta en ese momento de que podían hacer muchas cosas, no solo parar un emprendimiento de tal magnitud como era este emprendimiento, sino que podían hacer un poco más. Entonces ellos nos convocaban a nosotros para que vayamos a su ciudad, hagamos las mediciones y le hagamos un informe técnico sobre qué zonas se estaban erosionando, qué zonas se estaban sedimentando, etcétera, para ver ellos cómo estaba su costa. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar, a ver, acá tenemos Bahía Blanca y acá está Villa Gesell, que es donde ellos nos pedían los estudios. Entonces tenemos 600 kilómetros. Decíamos, no podemos ir hasta allá porque cualquier estudio para ver realmente una dinámica dentro de la costa es necesario por lo menos mediciones mensuales y al menos 2 o 3 años de mediciones constantes para poder llegar a un resultado concreto y verídico, real, porque si no estamos más o menos diciendo qué es lo que puede pasar. Y ellos no necesitaban un más o menos, necesitaban algo concreto y real de lo que estaba pasando en su playa. Entonces, teniendo en vista esto, dijimos, nosotros no podemos ir hasta allá todos los meses a medir, porque económicamente era inviable. Entonces ahí dijimos, bueno, existe esto de la ciencia ciudadana. ¿Pero qué es la ciencia ciudadana? Básicamente, no sé si ustedes tienen idea, pero bueno, se los explico muy, muy así rápidamente. Los científicos o la comunidad científica les damos herramientas, educación, capacitación, algo que construya una estructura al resto de la sociedad, a alguna persona que no tenga una preparación para esa toma de datos que nosotros queremos en específico. Esa toma de datos puede ser desde ver una simple rana, identificarla y decir, acá encontré una rana de este estilo, una araña, o hasta una capacitación completa, que sea la toma de datos continua y completa de una capacitación de jornadas de varios días de capacitación, o sea, bien mucho más específico. Pero eso que genera que haya un proceso bidireccional
en lo que es comunicación, tanto de los científicos hacia los ciudadanos y a su vez la respuesta de la toma de datos de los ciudadanos hacia los científicos. Entonces, dependiendo, por ejemplo, hay muchos tipos de proyectos de ciencia ciudadana, pero una de estas clasificaciones es de acuerdo a la participación que tengan los ciudadanos o los científicos dentro del proyecto. Entonces, así tenemos, por ejemplo, esta clasificación de SHIRC, que dice que tenemos contractuales, contributivos, etc. Pero a nosotros nos interesaba este en especial, los co-creados, porque los co-creados son aquellos que tanto los científicos como los ciudadanos trabajan juntos. Es decir, los científicos no solo participan tomando un dato, sino que participan además en el análisis y en ver los lugares de medición, tienen mucho más participación dentro de lo que es todo el proceso de investigación. Entonces nos pusimos de acuerdo con toda la gente de Villa Gesell, de esta asamblea, y fuimos, si mal no recuerdo, la capacitación duró 3 días, porque eran varios, entonces hicimos jornadas de capacitación teórica, donde les explicamos cómo era la dinámica de la playa, cómo era la dinámica costera, de olas, de viento, de arena, transporte de sedimentos, corrientes, etc. Y luego hicimos otras jornadas donde fuimos a la playa e hicimos las mediciones concretas. Por ejemplo, también teníamos que tener en cuenta algo fundamental. Ellos no podían comprar equipos de tipo teodolito, GPS, RTK, no podían tener ese acceso a ese tipo de equipos, y nosotros tampoco se los podíamos comprar para dejárselos, entonces teníamos que hacer algo que sea fácil y económico para que ellos puedan medir. Y así obtuvimos y los capacitamos para medir los perfiles de playa con las reglas del método de Emery, que son simplemente 2 reglas de 1,5 metros, que junto con el horizonte se va tomando los desniveles del suelo entre ambas reglas, y así se obtiene los perfiles de playa, además de observaciones costeras oceanográficas, como por ejemplo mediciones de corrientes, de olas, etc. Entonces, lo que hicieron ellos fue medir desde el 2012 al 2013. Entonces nos iban pasando los datos y nosotros le íbamos devolviendo todos esos datos. Hasta ellos, por ejemplo, hicieron su propio mapita de dónde habían hecho, acá a la izquierda, dónde habían hecho cada una de las mediciones de los perfiles. Nosotros con otros programas específicos pudimos hacerle los perfiles de playa, y a su vez también le hicimos algunos cálculos, como por ejemplo el volumen de sedimentos por cada uno de los perfiles que habían medido, qué longitud tenían esas playas promedios respecto de los perfiles que ellos nos presentaban, y algo muy importante para ellos, que fue la tasa de variación anual de sedimentos. Con esto ellos sabían si esa playa se estaba erosionando, tenía una tendencia a la erosión o tenía una tendencia a la acumulación de sedimentos. Así pueden ver acá en el cuadrito de la derecha que 2 de las playas tenían tendencia a la erosión, una con bastante erosión importante, y las otras 2 tenían tendencia a la acreción de sedimento o a la sedimentación, es decir, recibían bastante sedimento más de lo que perdían. Y además también la perdían. Así que ellos, con este informe, que fue lo más concreto que ellos tuvieron en mano, es un informe firmado por investigadores del CONICET. En Argentina tiene mucho peso este tipo de informes, entonces para ello era una herramienta fundamental para poder hacer frente a diferentes proyectos inmobiliarios que querían construir en esas zonas, y de hecho algunos pudieron frenarlos también. Nosotros también lo que pudimos hacer es elaborar un pequeño librito con los métodos sencillos para la medición de perfiles de playa y observaciones costeras, es decir, todo lo que le enseñamos a ellos en las jornadas de capacitación, lo pusimos en este librito, que además de dárselo a todas las localidades costeras que nos pedían que también les hagamos esta capacitación para ellos mismos medir, además se lo dimos también a los alumnos de oceanografía, los alumnos de geografía también tienen estos libritos para poder aprender estas metodologías antes de aprender por ejemplo, medir corrientes con diferentes instrumental, más específicos obviamente, o a medir perfiles de playa con un GPS RTK. Primero los hacemos medir con este tipo de instrumental para que ellos puedan tener una visión de que no solo con instrumental específico se puede hacer medición.
Y bueno, y ellos me refiero a la Asamblea en Defensa del Médano Costero, además dieron a conocer todos estos resultados en diferentes medios de comunicación para que el resto de la sociedad sepa lo que habían hecho y además todo lo que habían encontrado con sus mediciones. Bien, así llegó al 2020. ¿Qué hice entre 2012 y 2020? Me alejé un poco de lo que es ciencia ciudadana, porque realmente no encontré otro proyecto o algo para lo cual, algunos ciudadanos que se interesen, porque es importante tener la contraparte, entonces me seguí dedicando a todo lo que es geomorfología y dinámica costera para el manejo costero. Eh, pero en 2020, dentro de la Red Iberoamericana de Proplayas, surge un proyecto donde me invitan a participar, que es, el proyecto se llama Más Ciencia Ciudadana por menos colillas de cigarrillo en arena de playas turísticas. Como sabían que yo ya tenía antecedentes en participar en Ciencia Ciudadana, y además estaba dentro de playas, entonces me invitan a participar. Acepto, y es así que somos 5 países, ¿sí? Está México, está Colombia, está Ecuador, está Brasil, y estamos nosotros en Argentina con la localidad de Pehuenco. Pehuenco yo he basado casi toda mi investigación en esta localidad. Es una localidad pequeña, casi a 100 kilómetros de Bahía Blanca, el lugar donde vivo. Y bueno, acá lo que hacemos es ir una vez al mes a esta localidad a juntar colillas de cigarrillo, fibras y colillas de cigarrillo. Básicamente lo que hacemos es reunir voluntarios, ¿sí? Por este tema de la ciencia ciudadana, reunimos voluntarios, siempre al principio le damos una charla de educación, ¿sí? Sobre qué impacto tienen las colillas o las fibras de cigarrillo en la arena y en el agua. Así que les explicamos, por ejemplo, que una colilla de cigarrillo tarda entre 35 y 45 días en degradar solo el papel que la recubre, y luego tarda entre 4 a 6 años en degradar el 60% de la fibra restante. Con todo esto estamos diciendo que una colilla de cigarrillo con todos los químicos, y que además la fibra de cigarrillo tiene mucha celulosa, o sea, mucho plástico dentro de ella, está en el ambiente degradándose y largando todos esos químicos entre 5 y 6 años. Estos son consumidos por diferentes aves, mamíferos, además el agua, cuando estas colillas llegan al agua, se dice que una colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 100 litros de agua potable, o sea que tienen bastantes químicos y hacen bastante daño, y estamos hablando de una sola colilla de cigarrillo. Entonces decíamos, bueno, ¿cuántas colillas de cigarrillo hay en una playa que recibe turistas? No una playa cualquiera, sino una playa que reciba a turistas. Es así que dividimos a la playa en 3 zonas. Cerca del pie del médano, que es la zona de servicios que se llama. Luego en la zona media de la playa, la zona de reposo, que es donde se reposa normalmente el turista, digamos, donde se pone la sombrillita, el toallón y uno está tomando sol. Y después la zona activa, que es cerca del agua, donde las personas más bien caminan, es una zona de paso, no una zona donde alguien se quede. Pero a su vez tenemos grandes diferencias, porque en lo que es Colombia, Brasil y México, las playas son micromareales, es decir, que el agua no recorre muchos metros, ¿sí? A lo largo de la playa, o a lo ancho de la playa. En cambio, en Ecuador y Argentina tenemos playas mesomareales, es decir, que cada vez que la marea sube, sube hasta el pie del médano, es decir, recorre varios metros, a veces estamos hablando de más de 50 metros, y cuando baja también lo hace en la misma cantidad de metros. Entonces, ese movimiento barre todas las colillas y se lleva esas colillas al mar. Entonces, por ahí tenemos muchas diferencias, y esas son las diferencias que queremos marcar en cuanto al estudio de las colillas de cigarrillo. Acá, por ejemplo, van a ver algunos resultados, y van a ver que hay mucha diferencia en las playas, sobre todo en Ecuador y Argentina, son las que menos colillas tienen, debido a esto, fundamentalmente al barrido que tienen las mareas. Pero además hay algo fundamental, que es las fibras, es decir, la fibra sería cuando ya lo que recubre, el papel que recubre la colilla ya no está, eso sería la fibra, es decir, que esa colilla ya está en la playa hace más de 45 días. Entonces, como podrán ver en estos resultados, las colillas en Brasil son muy, muy abundantes, y esto
por lo que estamos estudiando hasta ahora, esto empezó en junio del año pasado, entonces lo que estamos estudiando hasta ahora es que tiene mucho que ver con el tema este de micromareal, que las colillas quedan en la playa y no son removidas, no hay limpieza de playas, por lo tanto tienden a permanecer acá durante, evidentemente, 5 o 6 años. En cuanto a Argentina, se nota, estos son los resultados de Argentina, esto es solo la zona de servicios, acá se nota que cuando hay presencia de turismo, acá en Argentina, tenemos desde diciembre a marzo los meses de más calor. Entonces el verano nuestro es en enero, febrero y marzo, y acá se nota que hay más presencia de turistas por la gran cantidad de colillas que encontramos. Bien. Siguiendo con esto, también, a causa de que empiezo con esto otra vez de la ciencia ciudadana, empiezan otra vez cuando yo busco a ver quién se quería asociar conmigo para hacer este tema de ciencia ciudadana, de voluntariado para las colillas de cigarrillo, otras ONG, tipo, por ejemplo, la de Villa Gesell, con la que yo ya había trabajado anteriormente en el 2012, también empiezan a contactar diciendo, nosotros también queremos hacerlo de colillas de cigarrillo, y viendo que hay un llamado justo a mediados del 2021, hay un llamado para presentar proyectos en oceanografía a nivel nacional, con una muy buena subvención, una muy importante, para subvencionar este tipo de proyectos. Pero normalmente los proyectos de oceanografía son para estudios muy, muy físicos, de oceanografía física básicamente, con mucho instrumental específico, etc. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nosotros lo que hacemos es, dentro de la costa, a la oceanografía le hablamos de costa y si bien están de acuerdo, tampoco es que les encanta, para ellos la oceanografía es aguas profundas, básicamente, hay estudios obviamente, que la oceanografía cubre también las costas, pero bueno, lo que más le gusta es esa parte y normalmente todos los proyectos es hacia aguas profundas. Pero nosotros dijimos, bueno, tenemos este proyecto, vamos a ver qué podemos hacer, porque además hay algo muy importante. Nosotros estamos en Bahía Blanca, pero fíjense que desde acá, desde la Bahía de San Borombón, que se está hacia el sur, todo esto es costa, ¿sí? Hacia el océano Atlántico. Entonces, nosotros solo de la provincia de Buenos Aires, todo esto son 1.500 kilómetros. Entonces dijimos, es mucha extensión para hacer un estudio integral de toda la costa de la provincia de Buenos Aires solamente. Nos llevaría muchísimo tiempo, nos llevaría mucho personal, pero si queremos hacer un manejo integrado costero, es necesario estudiar todo en conjunto, ¿no? Cada uno por su lado, alguna cosita, otras no, dejarlo un tiempo y hacerlo solo puntual en el tiempo. Eso no sirve, hay que hacer todo de una y al menos 2 o 3 años, es lo que les venía diciendo hoy. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponernos ambiciosos y vamos a presentar nuestro proyecto. ¿Cuándo más nos van a decir que no? Más de eso no va a pasar. Y sobre todo porque estábamos diciendo, bueno, vamos a hacer algo social. Dentro de la oceanografía vamos a presentar algo que si bien vamos a estudiar, vamos a hacer una gran parte física, va a ser una gran parte social, lo cual es difícil. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Analizar toda la dinámica ambiental, no solo la playa propiamente dicha, no solo la arena propiamente dicha, de toda la costa de la provincia de Buenos Aires en forma simultánea, pero a partir de la implementación de ciencia ciudadana. ¿Cómo dijimos que lo íbamos a llevar a cabo? Hay una asamblea regional llamada en defensa del ambiente costero, su sigla es AREDAC, que esta asamblea regional incluye a varias asambleas que hay a lo largo de toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Cada una de estas localidades que ustedes ven en el mapa tiene una asamblea propia. Por ejemplo, Villa Gesell, lo que les decía hoy, tiene la asamblea en defensa del médano costero. Todas tienen su propio nombre, sus propios representantes, y lo mejor que tienen es que cada una de estas asambleas normalmente son personas
de toda clase social, de toda formación, hay desde abogados hasta artesanos, arquitectos, ingenieros, amas de casa. Es muy plural el tema de quiénes son miembros de estas asambleas, pero todos tienen un mismo objetivo, que es defender todo lo que es su ambiente, el ambiente donde viven, el ambiente costero. Les interesa mucho y sobre todo el tener sus propias mediciones. Ellos desconfían mucho de las mediciones que les presentan los privados para hacer emprendimientos inmobiliarios, desconfían mucho. Entonces ellos quieren tener sus propias mediciones para ver qué pasa con todo esto. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a presentar el proyecto. Y es así que con los directivos de la asamblea armamos el proyecto y lo presentamos y salió. Así que en diciembre del año pasado nos dijeron, a ustedes les otorgamos la subvención para que lleven adelante este proyecto y hace 2 o 3 semanas ya nos depositaron el dinero como para que lo empecemos, así que estamos en pleno haciendo todos los preparativos para poder comenzar comprando todos los equipamientos y todo. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proyecto? Primero los perfiles de playa. Cada una de las asambleas lo que va a hacer es, nosotros primero y antes que nada vamos a ir y vamos a capacitarlos a todos, así como les mostré la capacitación con las reglas Emery, con las mediciones de olas, de corrientes, etcétera. Vamos a ir y vamos a capacitarlos a todos y vamos a llevarles las reglas y todo. Y ellos lo que van a hacer por 2 o 3 años es al menos una vez al mes medir la playa y además de olas, corrientes, etcétera, para ver, nosotros con eso vamos a poder ver cuáles son las zonas de erosión, de sedimentación, los impactos de las tormentas, sobre todo, y todo lo que sea dinámica de la playa. Por otro lado, también vamos a tener cámaras de monitoreo, ¿sí? Van a ser cámaras que van a estar filmando la playa continuamente, con esto vamos a sacar muchísimos datos, porque vamos a tener un registro continuo de un sector de la playa. Para eso vamos a ver los efectos de las tormentas, las mareas, y algo muy importante, vamos a tener el aforo de la playa, el aforo de personas, sobre todo en temporada alta, todos los usos horarios y diarios de la playa, es decir, cuándo, en qué horario, qué días hay más turistas, y con eso sobre todo en la época de COVID, cuando teníamos aforo en las playas, de que no podíamos estar todos juntos y todo eso, ahora ya está un poco más relajado el tema, pero bueno, en esa época era muy importante saber el uso horario y diario, y además es importante saber todo esto para poder, por ejemplo, algo tan básico como poner cestos de residuos, ¿sí? Porque hay que ver dónde están más, en qué horarios y todo, para poder hacer algo tan simple como un cesto de residuos, y de ahí imagínense todo el resto de cosas que podemos hacer, sabiendo en qué momentos y qué días se utiliza más, hay más gente en la playa. Después, obviamente, también tenemos los talleres participativos. Esto es lo que nos va a dar ese ida y vuelta en comunicación, no solo con la gente que está en el proyecto, sino también con el resto de los ciudadanos, porque la gente del proyecto tiene una mentalidad de defender la playa, pero tenemos que saber también qué es lo que opina el resto de los ciudadanos que viven en esa localidad, además de los tomadores de decisiones. Entonces, bueno, estos talleres son los que nos van a hacer un poquito abrir la mente y escuchar al resto de los ciudadanos. También va a haber estaciones COSNAP, que no sé si han escuchado sobre este proyecto, es un proyecto que nació en Australia, que básicamente lo que hace si han estado en alguna playa, capaz que lo han visto, es una base donde uno apoya su smartphone y saca una foto que apunta a una parte de la playa. Uno saca la foto y abajo siempre hay un cuadrito donde dice dónde puede subirlo a una red social, puede ser Facebook, Instagram, etc. Uno la sube ahí y bueno, para el turista es simplemente subir una foto, sacar la foto panorámica de la playa y subirlo a una red social, pero al científico que está del otro lado sirve un montón porque vamos haciendo una base de datos con todas esas fotos que están sacadas exactamente desde el mismo ángulo. También mediciones meteorológicas, porque se prevé poner en cada una de las localidades una estación meteorológica. Bueno, con eso obviamente podemos medir tener un registro de las condiciones meteorológicas de cada localidad, que no sé en su país, pero bueno, en nuestro país el tema de las estaciones meteorológicas, tener acceso al registro histórico
es muy difícil, sobre todo en continuidad de tiempo y en frecuencia. Normalmente a lo mejor tenemos el dato de viento de promedio de un día, de completo, o sea, un solo registro para un día. Entonces, acá las estaciones meteorológicas, la idea es que estén midiendo por lo menos cada 5 o 10 minutos. Entonces ahí tendríamos un registro mucho más amplio de lo que es la frecuencia diaria de las condiciones meteorológicas. Y por último, pero lo más importante de este proyecto es la página web. Vamos a tener una página web que va a ser nuestra ventana al mundo, pero sobre todo nuestra ventana a las comunidades, donde vamos a hacer todo el registro que se vaya haciendo de este proyecto, va a estar visualizado en esta página web. Vamos a tener desde los perfiles de playa que vayan midiendo cada una de las localidades, la historia y características no solo de la localidad, sino de la ONG que está participando. Vamos a tener también ítems sobre lo que es educación ambiental de diferentes temas, ya sea de la playa, ya sea de animales dentro que estén en riesgo. Por ejemplo, acá tenemos unos animalitos llamados tucutucu, que están en riesgo de extinción y la gente por ahí no lo sabe. Entonces, bueno, ese tipo de cosas irlos poniendo en la página para no solo que puedan ver perfiles de playas, sino que además vayan absorbiendo todo tipo de información las personas que no están en el tema y que por ahí se les ocurre abrir para esta página para ver qué se está haciendo. Y bueno, y todo lo que sean los avances del proyecto, los integrantes que se vayan incorporando y además todos los integrantes todas las personas que se quieran incorporar dentro de las localidades, va a haber un lugar específico para que puedan activar y hacer su propuesta para participar. Bien, y eso sería toda la presentación que he hecho para ustedes hoy. Y si tienen alguna pregunta, con gusto la podré responder.